Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a dar continuidad con nuestro curso de física o introducción a la física y en este caso vamos a trabajar con vectores. Listo, vamos a trabajar el día de hoy suma o resta de vectores, pero para esto vamos a hacerlo a través de un método que se llama el método de las componentes. En otros videos ya hemos explicado cómo hacerlo a través del método de cabeza y cola o el paralelogramo. En este caso vamos a hacerlo un poco más analítico, listo, usando algunos elementos de nuestro cálculo, bueno, de nuestra trigonometría más bien. Y vamos a empezar entonces, listo, diciendo que este método se usa a partir de las componentes de x y de y, listo, es decir que vamos a ubicar nuestros vectores en un plano cartesiano, listo, y a partir de esas componentes que usamos x, y teniendo en cuenta pues que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, pues vamos a tener en cuenta esos tres elementos a la hora de ubicarnos, listo. Luego, a partir de ellos vamos a empezar a trabajar o vamos a realizar una sumatoria de vectores, listo. Vamos a hacerlo tanto en el eje x como en el eje y, listo. Y luego vamos a finalizar haciendo uso del teorema de Pitágoras, en donde formamos un triángulo rectángulo y encontramos cuál es la hipotenusa, que para nosotros sería ese vector resultante. Entonces, bueno, pasos para solucionarlo. Entonces el primer paso es trasladar los vectores que nos dan, que quizás no los pueden dar escritos, y trasladarlos a un plano cartesiano de esta forma. Listo, ahí tenemos algún ejemplo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar inicio a la sumatoria de fuerzas. Para eso es indispensable que una vez que ya hemos ubicado los vectores en el plano, tengamos en cuenta las direcciones hacia las que están. Para eso debemos tener en cuenta las componentes. Si va hacia las x positivas, hacia las x negativas, eso va a ser importante a la hora de ubicarla en las sumatorias tanto de x y tanto de y. Y teniendo en cuenta que todos los vectores que están elevados, es decir, que no están ni sobre el eje x ni sobre el eje y, pues van a tener componente tanto en el eje x como en el eje y. Y, ojo, es importante saber que como están elevados, van a tener un ángulo. Todos los ángulos nosotros los vamos a medir con respecto al eje x. Y vamos a tener en cuenta que para el eje x, cuando estemos trabajando en las sumatorias, el vector lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, mientras que para y vamos a trabajar el seno del ángulo, listo, el vector por el seno del ángulo, es decir, la magnitud, la longitud de ese vector. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de los valores que se generan, listo. Después de hacer la sumatoria nos va a generar una componente en x, toda la componente, toda la sumatoria de fuerzas, y una componente en y. Vamos a trabajarlo como si fuese un teorema de Pitágoras, listo, en donde estoy hallando la hipotenusa y acá adentro tengo la suma de los catetos, listo. Y finalmente vamos a hallar ¿qué? Vamos a hallar la dirección, es decir, el ángulo, listo, y eso se hace a través de la tangente a la menos 1 o arcotangente de la componente en y dividido entre la componente en x. Vamos a solucionar entonces un ejemplo para que estos pasos que acabamos de explicar, que espero que ustedes los hayan copiado. El paso quinto es simplemente graficar en el plano cartesiano el vector resultante que nos queda, tanto componente x, componente y, vector resultante y ángulo, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, el ejercicio que vamos a solucionar es el siguiente. Vamos a sumar esos vectores a, b, c y e, ¿listo? Entonces el vector a es de 10 centímetros, 50 grados hacia el noreste, el vector b es de 8 centímetros hacia el sur, el vector c es de 22 centímetros, 20 grados hacia el suroeste, y finalmente el vector e es de 12 centímetros, 30 grados hacia el noroeste, ¿listo? Entonces acuérdense, el primer paso que debemos hacer es coger estos vectores y trasladarlos a un plano cartesiano. En el tablero está un bosquejo del plano cartesiano, se ve un poquito torcido, pero no es porque el plano cartesiano esté torcido, sino porque tenemos ahí un problema con la cámara, ¿listo? Entonces, trasladamos esos vectores y ahí los tenemos. Es importante que tengamos en cuenta cuál es la medida del vector y el ángulo del vector. Entonces, la medida de A es 10 centímetros y acá tiene un ángulo de 50 grados, ¿listo? El vector E, que está por ahí, tiene un ángulo de 30 grados y su longitud es de 12 centímetros. Bueno, vamos a quitarle esto, de 12 centímetros, mientras que el vector C es de 22 centímetros y acá tiene 20 grados, mientras que el vector B pues no posee ángulo porque está sobre uno de los ejes y su magnitud es de 8 centímetros, ¿listo? Entonces, ojo, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues ya una vez que lo hemos trasladado allá a nuestro plano cartesiano, recordar, pues acá tenemos el eje X
y el eje Y, que tenemos X positivas, X negativas, Y positivas y Y negativas. Eso ya lo saben, pero es importante recalcarlo porque nos va a servir para nuestras componentes. Entonces, fíjense, cuando uno tiene el plano cartesiano, ¿qué es importante tener en cuenta? Mira, vamos a suponer que acá tenemos un plano cartesiano XY y que tengo este vector. ¿Listo? Este vector tiene dos componentes, tiene componente tanto en X como en Y. Esas componentes son las que me van a decir qué signos van a ir acompañados del vector en la sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, mando hacia el eje X, ¿listo? Mando hacia el eje Y. Entonces fíjense que hacia el eje X está en las X positivas. En la sumatoria de fuerzas lo pondría positivo. En el eje Y también iría positivo. Quiere decir que en la sumatoria de vectores de Y lo miraría positivo. Pero por ejemplo este vector, listo, llamemos el vector X. Este vector X lo miro hacia abajo y lo miro hacia el lado. Hacia el eje X iría negativo, pero hacia el eje Y iría positivo. Quiere decir que esos son los signos que voy a poner dentro de la sumatoria de los vectores. ¿Listo? Entonces, ya habiendo explicado eso, vamos a empezar entonces con la sumatoria de fuerzas. Vamos a poner acá. Bueno, sumatoria de fuerzas no, sumatoria de vectores. Lo que pasa es que se usa mucho en la sumatoria de fuerzas y después ustedes se van a dar cuenta que este es el preámbulo para después poder ir a trabajar con una serie de fuerzas cuando empecemos a trabajar leyes de Newton. ¿Listo? Ya me estoy adelantando a los siguientes temas. Entonces, ojo, sumatoria de fuerzas o sumatoria de vectores en X y sumatoria de vectores en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué vectores están en el eje X? Fíjense. Vamos a mirar este vector. Entonces, el vector A está en el eje X y también está en el eje Y. ¿Cómo se pone? Ojo, vamos a poner el vector A en el eje X. Y si de una vez tiene componente en Y, vamos a ponerlo de una vez para que no tengamos problemas. Entonces, primero miremos el signo. Miramos hacia abajo y estamos hacia las X positivas. Vamos a ponerle acá signo positivo, ¿listo? Luego vamos a medir o vamos a mirar cuál es la longitud. 10 centímetros. Entonces, vamos a ponerlo por acá. 10 centímetros. Y luego, ojo, eso vamos a multiplicarlo, como está en el eje X, por el coseno del ángulo. Entonces 10 centímetros multiplicado por el coseno del ángulo. En ese caso el ángulo será 50 grados. ¿Listo? Y de una vez, ojo, ese mismo vector A voy a ponerlo en el eje Y. Entonces, fíjense, me voy hacia Y y hacia arriba. Y quiere decir que también es positivo. Entonces voy a venir acá. Más 10 centímetros multiplicado por el seno del ángulo. Recordemos que para Y trabajamos con el seno. X coseno, Y seno. ¿Listo? Entonces, por el seno del ángulo, que en este caso será de 50 grados. Perfecto. Vamos a continuar acá. Siguiente vector, vector E. ¿Listo? El vector E, vamos a mirarlo hacia abajo y hacia el lado. Entonces, hacia abajo está en las X negativas. Entonces, de una vez ponemos acá el signo. Ya no es positivo, sino que este es negativo. Entonces, vamos a ir negativo, negativo, y vamos a mirar la longitud, 12 centímetros. ¿Listo? Esos 12 centímetros por el coseno de 30. ¿Listo? Y vamos a mirarlo de una vez en el eje Y. Va hacia las Y positivas. Entonces, acá ponemos más, ¿listo? 12 centímetros por el seno de 30, ¿listo? Seguimos. Vamos ahora a nuestro vector C. Miramos hacia arriba, hacia las X y miramos hacia las Y. Está hacia las X negativas, entonces nuevamente menos la longitud, que en este caso es 22 centímetros, por coseno de 20 grados, ¿listo? Y hacia las Y también está hacia las Y negativas, entonces acá ponemos menos 22 centímetros por el seno de 20 grados, ¿listo? Finalmente tenemos este vector que es el vector B. El vector B no tiene componente en X, únicamente tiene componente en Y porque está dirigida sobre el eje, ¿listo? En este caso, como va hacia abajo, va hacia las X negativas, ¿listo? Perdón, hacia las Y negativas, entonces le ponemos menos y ponemos de una vez la medida. En este caso no se multiplica por el seno de nada porque no tiene ángulo, ¿listo? Y entonces ahí vamos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es coger
y hacer cada una de las operaciones en nuestra calculadora. Entonces sacamos por acá nuestra calculadora y empezamos entonces acá. 10 por el coseno de 50. ¿Listo? Y le damos igual. Y eso nos da 6,427. Entonces 6,427 centímetros menos 12 por el coseno de 30. Entonces cogemos acá 12 por el coseno de 30. ¿Listo? Y eso nos da 10,39. Ojo, el signo 10,39 menos, multiplicamos ahora 22 y ahí alcanzan a ver ustedes por el coseno de 20. Entonces 22 por el coseno de 20. ¿Listo? Y eso nos da 20,67. Entonces acá menos 20,67. Acuérdense que esto es centímetros y esto es centímetros. Y luego sumamos o restamos esos tres valores. En este caso, pues tendríamos que hacer acá, a ver, tendríamos que hacer 6,427 menos 10,39 menos 20,67. ¿Listo? Y eso nos da menos 24,633. Menos 24,633. ¿Qué? Centímetros. Esa será nuestra sumatoria en X, que también llamamos componente de X. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con nuestro eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá lo mismo, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces cogemos acá 10 por, en este caso ya es por el seno de 50. 10, perdón. 10, listo. Y eso nos da 7,66. Acá, 7,66 centímetros. Más 12 por el seno de 30. Entonces ahora 12 por el seno de 30. Y eso nos da 6. Perfecto. Menos 22 por el seno de 20. 22 por el seno de 20. Y eso nos da 7,524. ¿Listo? Recordemos tomar siempre tres cifras significativas para que nos dé a todos el mismo resultado. Y acá tenemos el menos 8. ¿Listo? Acuérdense que todo está en centímetros. ¿Listo? Centímetros, centímetros y centímetros. Y hacemos entonces esa suma. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ojo, nos va a quedar 7,66 más 6 menos 7,524 menos 8. ¿Listo? Y eso nos da menos 1,864. Menos 1,864. Esta es nuestra sumatoria en Y, que también llamamos componente en Y. ¿Listo? Ojo, ¿para qué nos sirve esto? Esto ya nos va a decir en dónde o sobre qué eje es que va a quedar, o en qué cuadrante más bien, es que va a quedar nuestro vector. Fíjense que este nos dio negativo en X y nos dio negativo en Y. Como nos dio negativo en X y negativo en Y, el vector resultante, después de hacer la sumatoria, va a quedar en el tercer cuadrante. O sea que va a tener o va a estar dirigido hacia el suroeste. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, permítanme, vamos a borrar y vamos a dejar únicamente estos elementos que tenemos acá. ¿Qué elementos? Estas dos sumatorias. Y vamos a decir entonces que nuestro vector resultante, vamos a ponerlo por acá, nuestro vector resultante va a ser igual, ojo, a la raíz de ¿quién? De la componente de X, que en este caso es menos 24,633 centímetros al cuadrado, más la componente de Y, que en este caso es menos 1,864 centímetros, y eso va a estar elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Simplemente vamos a coger cada una de las cantidades y las vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a sumarlas y finalmente vamos a sacarles la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces para eso
Nuevamente cogemos por acá nuestra calculadora y decimos que menos 24,633 elevado al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 606,784 centímetros cuadrados. Más, ojo, no olviden, miren, esto no les puede ocurrir a ustedes. Cuando elevamos cualquier cantidad negativa al cuadrado, siempre el resultado tiene que ser positivo. ¿Listo? A veces ponemos mal en la calculadora y nos sale acá negativo y ponemos ese resultado. Posiblemente, si este lo ponemos negativo y este lo pondríamos positivo, cuando saquemos la raíz cuadrada, pues nos va a dar error matemático. Entonces tengamos en cuenta eso, que siempre, independientemente del signo que tengamos acá, al elevar al cuadrado, nos va a quedar positivo. ¿Listo? Ya tenemos la primera parte. Ahora, paréntesis, y decimos menos 1,864, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, y eso es igual a 3,474. Entonces es igual a 3,474 centímetros al cuadrado. Y ahora hacemos o ponemos eso dentro de raíz. ¿Listo? Entonces ahí, ese valor que tenemos, que decimos que es 3,474 más 606,784 será igual a 610,258. 610,258. ¿Listo? Entonces ese valor va a ser 610,258 centímetros al cuadrado. Y ahora a ese resultado vamos a sacarle la raíz. Entonces cogemos acá nuevamente nuestra calculadora y decimos que la raíz de ese valor es igual a 24,703. Entonces el resultante o la resultante va a ser igual a 24,703. 24,703 centímetros. Ese es el valor de nuestro vector resultante. Y ahora vamos a encontrar cuál sería el ángulo de ese vector. Para eso, ¿qué decimos? Que θ es igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? De la componente en Y. En este caso la componente en Y es este valor que tenemos acá, menos 1,864 centímetros sobre la componente en X, que es menos 24,633 centímetros. ¿Listo? Centímetros con centímetros se cancelan, menos por menos nos da más, y entonces decimos que tangente a la menos 1 o arco tangente de esta división va a ser igual a ¿quién? Calculadora, y entonces cogemos acá. Para hacer eso decimos shift tangente y nos aparece el tangente a la menos 1. Ponemos el fraccionario y ponemos en la parte de arriba el 1,864 y en la parte de abajo ponemos el 24,633. Le damos igual y nos da que el ángulo de elevación es 4,32. ¿Listo? Entonces, bueno, decimos que el ángulo, de una vez lo hicimos todo, fíjense que el ángulo es igual a 4,327. ¿Listo? ¿Qué hacemos al finalizar? Lo que hacemos es ubicar en el plano cartesiano los resultados que tenemos. ¿Qué resultados tenemos? Ojo, algunos resultados son supremamente importantes. ¿Qué resultado es importante? Mire, vamos a borrar por acá esto, que nos permita liberar un poco de espacio. ¿Listo? Y entonces vamos a poner por acá este dato junto con el ángulo, que es 24,703 centímetros. ¿Listo? Y entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ay, ese no tenía que borrarlo. Ese era 24. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Primero, esta componente era la componente de X, ¿cierto? Esta componente era la de X y nos había dado menos 24,633. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar en la parte negativa de las X este resultado. ¿Listo? Entonces, ubicamos acá. Luego ubicamos en la parte negativa la parte de las Y, porque este signo me indica en qué cuadrante va a quedar. ¿Listo? Entonces tengo de aquí para acá
Listo. Entonces de acá para acá tengo el 24.6, esa es la resultante, y de acá tengo el 1.864. Entonces esta es la componente en X, menos 24,633 centímetros. Y acá tengo menos 1,864 centímetros. Luego cojo mi transportador. Entonces cogemos el transportador, que lo tenemos por acá, lo ubicamos justo acá y medimos los 4,3 grados. En este caso, pues tenemos que aproximarlo únicamente a 4 grados. ¿Listo? Listo. Y luego medimos los 24 centímetros, 7. Entonces por acá va a ir ese vector que llamamos vector resultante. ¿Listo? Entonces ponemos por acá hacia la diagonal y ahí entonces tendremos nuestro vector resultante. Ese es el vector que tiene que darnos como solución. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el método de las componentes. Hicimos algo similar en un programa que no nos da la exactitud de los grados ni de las medidas, para que veamos que lo que hacemos matemáticamente, analíticamente, también funciona con la tecnología. Entonces, pasamos los vectores acá a una aplicación y nos dimos cuenta que tenemos el vector A, tenemos el vector B, que es este, tenemos este que es el vector C, y finalmente tenemos el vector E. ¿Listo? Y la sumatoria, mire lo que nos da, 24 aproximados. ¿Listo? Y nos da acá menos 177.6. Como toda esta circunferencia, bueno, o el ángulo que nos mide acá, más bien es en este sentido de la resultante. Entonces nos está diciendo que cuánto le falta a 177.6 para llegar al 180, aproximadamente 3 grados. A nosotros nos dio 4, pero recuerden que no es exactamente igual. Mira, digamos, este es 48.4 y allá el ángulo es 50. ¿Listo? Las medidas no nos las da todas exactas. Por eso simplemente es un bosquejo aproximado del método de cabeza y cola, pero el método exacto, la respuesta exacta, lo que nos tiene que dar, pues es esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué escribiríamos en nuestra respuesta? Pues que el vector resultante tiene una medida de 24,703 centímetros, que su ángulo de elevación es 4,32 grados y que está dirigido en este caso hacia el suroeste. ¿Listo? Entonces tendríamos 24,703 centímetros, 4,32 grados hacia el suroeste. De esta forma estaríamos solucionando el ejercicio. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerde, por favor, sean felices.